Para mí, Santiago Peña es una gran estafa a la juventud y a cualquiera que en algún momento llegó a creer en él. Terminó siendo más de lo mismo. No demostró coraje ni valentía para enfrentarse a los modelos que hoy en día son los responsables de tener al Paraguay en el atraso. Lo veíamos al lado de Calega Laverna presentando su libro, abrazado a González Daer, a un Beto Velar donde hay videos que está comprando cédulas. No, nada justifica, absolutamente nada, las decisiones que él fue tomando. O sea, yo veo una ambición desmedida, veo un Santiago Peña para quien el fin justifica los medios, que es una gran mentira eso. Si el fin justifica los medios, en los medios uno va torciendo su propia moral, va vendiendo su alma al diablo y va perdiéndose en el camino, terminando desorientado y sin saber ya dónde está parado. Por eso hoy lo vemos súper errático. Él no es dueño ni siquiera de sus pensamientos ni de sus ideas. Un día dice una cosa, al día siguiente cambia de parecer. No hay ni una sola pizca de autenticidad. Tenemos que ser súper críticos para entender quién es esa persona que hoy muestra una careta, quizá una fachada que no representa bajo ningún punto de vista el cambio. Sin vueltas, sin miramientos, las preguntas que hay que hacer, las dudas que hay que disipar. Sin filtro, la verdad se busca, duela a quien le duela. Empezó abril y Paraguay entró en el tramo final del proceso proselitista de cara a las elecciones generales, en las cuales tendremos que elegir presidente, vicepresidente, gobernadores en los departamentos del interior, diputados y senadores. Es por eso que seguimos en estas conversaciones con quienes aspiran a ocupar los cargos más importantes de cualquier república. En esta oportunidad conversamos con Soledad Núñez. Ella fue en su momento ministra de la Vivienda durante el gobierno de Horacio Cartes por capacidad técnica, cargo del cual se apartó, de hecho terminó durante ese gobierno, sin embargo se apartó políticamente de esa nucleación en algún momento, de hecho nunca perteneció según ella. Quiero aprovechar también para contarle a la gente, a la audiencia, a quienes nos escuchan o nos ven a través de las diferentes plataformas, que el espíritu de este espacio ha sido siempre el tratar de buscar conversar con todos los sectores que aspiran a ocupar un cargo público. Pasó por acá Efraín Alegre, pasó por acá el mismo Jorge Querey, ahora Soledad Núñez, y en el marco de ese espíritu de conversaciones respetuosas, haciendo las preguntas que hay que hacer, hicimos las invitaciones necesarias para los otros aspirantes a la presidencia de la República. En particular hablamos con los encargados de prensa del señor Santiago Peña, candidato cartista a la presidencia de la República. Ellos nos dijeron que nos darían una devolución. Tal devolución no ocurrió, alegando que todavía tenían que ajustar cuestiones de la agenda política. Hicimos ese mismo acercamiento con el sector liderado por el señor paraguayo Cubas, quien dice ser opositor y que es uno de los candidatos a la presidencia de la República. Así que la gran pregunta es por qué estas personas no aceptan concurrir a espacios que están fuera de los sectores políticos o empresariales a los que ellos responden. En particular, Santiago Peña. Queremos hacer preguntas, queremos que la gente escuche propuestas y queremos que respondan a preguntas sobre interés público, dentro del marco del respeto, y ellos no han aceptado. Volviendo a nuestra entrevistada de la oportunidad, Soledad Núñez en esta ocasión señala a Santiago Peña como una decepción para la gente joven, habiendo sido un técnico que llegó a ser ministro de Hacienda después de haber sido miembro del directorio del Banco Central del Paraguay. Ella cree que es una persona que no tiene capacidad de tomar decisiones por su propia cuenta, y también cuenta un poco más de las propuestas de la concertación y responde a una serie de cuestionamientos como aquello de que la concertación es el riesgo del comunismo en Paraguay y otras cuantas más que han surgido en las últimas semanas. Soledad Núñez, candidata a la vicepresidencia de la República en Sin Filtro. Sole, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juanqui? Súper bien. Gracias por aceptar otra vez la invitación, gracias por estar por acá.
Ya entrando en el tramo final de la campaña, digamos, quería preguntarte cómo está este camino de cara al 30 de abril. Sí, falta muy poco, 30 días, para que la ciudadanía defina el futuro de la nación, porque, bueno, esa es una de las virtudes que nos da la democracia como sistema político. El poder, la oportunidad a los ciudadanos de acudir cada cierto tiempo, en nuestro caso cada 5 años, a elegir al grupo político, al sector, a nuestros representantes que van a tomar decisiones muy importantes para el futuro de la nación. Y falta muy poco, la verdad que con mucho entusiasmo, con muchos sueños depositados en lo que se viene para nuestro país, con mucha esperanza, cansada también, el ajetreo, el ritmo de una campaña es súper intensa, uno deja de lado muchas cosas, entre ellos tiempo con la familia, tiempo para uno mismo, pero bueno, vale la pena al final del camino. La política requiere vocación de servicio, la política es el arte de servir. Lastimosamente algunos entran a la política con otros intereses, buscando otras cosas, pero quienes tenemos las ganas y las intenciones de cambiar las cosas sabemos de que hay que dar la vida, hay que poner el cuerpo y hay que meterse de lleno. ¿Vos crees que esta puede ser o puede ser probablemente la campaña de mayor polarización y desinformación que se haya dado en la era democrática sola? Yo creo que de desinformación definitivamente sí, que es algo que no le afecta solamente a Paraguay. Creo que es un riesgo que está muy presente en prácticamente todas las democracias de Occidente, con las redes sociales, que bueno, pues es un instrumento que a veces favorece el proceso de divulgación de informaciones que no son reales. Vivimos también en la era de la posverdad. Entonces, con un capital social que está corroído, la gente ya no cree en muchas cosas, entonces eso genera un terreno fértil para que también los grupos que tienen intereses instalen cosas que no son reales. Ya hemos visto, de hecho, en estos meses de campaña, fotografías, tweets falsos, videos armados, montados, muchísimo montaje, o sea, equipos de diseño y de comunicación que se dedican única y exclusivamente a desinformar para que ellos puedan retener el poder. ¿Cuáles van a ser las opciones que va a tener la gente? Porque siempre se habla mucho de lo clave que van a ser estas elecciones, Sole, pero digamos, ¿cuáles son los modelos que se enfrentan el 30 de abril? Para mí las elecciones en las elecciones del 30 de abril definimos entre el país que tenemos ahora, es decir, el continuismo, seguir viviendo en un Paraguay que está haciendo vergüenza internacional, seguir viviendo en el Paraguay de la corrupción como una práctica habitual en la administración del Estado, seguir viviendo en el Paraguay del sicariato, del avance del crimen organizado. Las cifras de sicariato han aumentado drásticamente en los últimos años. Las organizaciones delictivas están utilizando como sede principal al Paraguay para todas sus acciones a nivel regional. O si queremos cambiar a un modelo que represente realmente la verdadera esencia del pueblo paraguayo, que es el trabajo, que es el esfuerzo, la solidaridad, la paz social, la justicia. Y yo creo que es momento de golpear la mesa, de decir, este no es el Paraguay que queremos, este no es el Paraguay que nos representa. Estamos dispuestos a luchar, a levantarnos para cambiar esta realidad, para recuperar el verdadero Paraguay, comenzar votando bien en las urnas, porque no es suficiente. Creo que la alternancia es una condición necesaria en nuestra vida democrática, es saludable, es un requisito que no hemos tenido la capacidad de cumplir aún en los 34 años. Hoy es más necesaria que nunca. La alternancia es saludable para nuestra democracia y por ende para el funcionamiento de la economía y de la sociedad, pero esa condición no es suficiente. Tenemos que lograr cambiar en las urnas, pero después, inmediatamente después, comenzar juntos a construir ese nuevo Paraguay que tiene que emerger después del 30 de abril. O sea, es que desde el cartismo, o por lo menos desde el candidato Colorado, se ha querido instalar que realmente el cambio viene de la mano del candidato Colorado, Santiago Peña, porque es una persona joven preparada, ¿verdad? Pero a lo largo de su carrera hemos visto decisiones que no conllevan mucho con esa postura técnica, digamos. Uh-huh. Sí, totalmente. Para mí esa es una gran falacia. Santiago Peña no puede bajo ningún punto de vista representar ni la renovación ni el cambio.
Es cuestión de mirar su entorno, de ver quiénes lo rodean. Probablemente en algún momento habrá transmitido una imagen que hoy quedó deshecha y está en el basurero. Para mí, Santiago Peña es una gran estafa a la juventud y a cualquiera que en algún momento llegó a creer en él. Terminó siendo más de lo mismo. No demostró coraje ni valentía para enfrentarse a los modelos que hoy en día son los responsables de tener al Paraguay en el atraso. Lo veíamos al lado de Calega Laverna presentando su libro, abrazado a González Daer, a un Beto Velar donde hay videos que está comprando cédulas. Nada justifica, absolutamente nada, las decisiones que él fue tomando. O sea, yo veo una ambición desmedida, veo un Santiago Peña para quien el fin justifica los medios, que es una gran mentira eso. Si el fin justifica los medios, en los medios uno va torciendo su propia moral, va vendiendo su alma al diablo y va perdiéndose en el camino, terminando desorientado y sin saber ya dónde está parado. Por eso hoy lo vemos súper errático. Él no es dueño ni siquiera de sus pensamientos ni de sus ideas. Un día dice una cosa, al día siguiente cambia de parecer. No hay ni una sola pizca de autenticidad. Tenemos que ser súper críticos para entender quién es esa persona que hoy muestra una careta, quizá una fachada, que no representa bajo ningún punto de vista el cambio. O sea, que eso que decís de que un día dice una cosa y enseguida se contradice y dice totalmente otra cosa, me viene a la cabeza más así rápido y pronto el caso de la falta de respeto abierta a un país vecino como son los argentinos, claro, ¿verdad? Pero días después saca un proyecto que ha de ser incluso muy noble, ¿verdad? Como el Tecoporá, que de hecho tiene un surgimiento muy noble, que es un subsidio, y él había criticado el sistema de subsidio de Argentina, ¿verdad? O sea, por eso digo, para mí él representa una gran contradicción. No tiene ideas claras. Creo que está muy desorientado en cuanto a las políticas sociales que necesita el Paraguay para resolver las grandes inequidades que nos tienen hoy como estamos. Santiago Peña puede ser joven en edad, pero es viejo en las prácticas que replica, en las prácticas que él trae a la política. Eso se puede ver fácilmente con el entorno que lo acompaña. Y hay que estar muy atentos, ¿verdad? De no dejarnos engañar, porque el sistema, el modelo que hoy él lidera, es el modelo que nos trajo hasta donde estamos hoy acá. Suponiendo, en el caso de que se dé un escenario en el que Santiago Peña llegue a ganar las elecciones, hoy incluso, digamos, ¿sería Santiago Peña el que tome decisiones o vos crees que hay más gente detrás de él que toma las decisiones solo? No, él no tiene independencia, él no tiene vuelo propio. No tiene vuelo propio. Él claramente tiene un patrón, que es Horacio Cartes, y literalmente, ¿verdad? Porque desde que salió del ministerio y perdió su candidatura, ha trabajado para el banco que es propiedad del presidente. Él recibe su salario a fin de mes para hacer campaña, ¿verdad? Él depende de los ingresos que provienen de parte del Grupo Cartes. Y además debe demasiados favores dentro del Partido Colorado, ¿verdad? O sea, todos los grupos que hoy en día le están rodeando, voy a ser un poco sutil, pero los buitres que están dando vuelta alrededor del poder, en cualquier momento lo van a comer vivo, ¿verdad? Él no tiene ningún tipo de estabilidad ni poder propio para poder sostener un gobierno e incluso darle estabilidad al gobierno en los próximos, o darle estabilidad al Paraguay en los próximos años. Yo vaticino que si fuera ese el caso, que yo creo que no vamos a ganar nosotros, pero que se van a venir momentos de mucha inestabilidad social y inestabilidad política para el Paraguay. Por eso insisto, la alternancia como concepto es súper necesaria, porque también permite que nuevos liderazgos ingresen a la administración pública, permite que nuevas ideas se implementen para encontrar mejores soluciones a los problemas que nos afectan, crea un mejor control y balance de poderes, porque entonces hay un contrapeso entre diferentes sectores políticos que van administrando el Estado, y por ende se mejora el control, las auditorías, incluso la competitividad, que mejora la calidad de la representación, como podríamos mirarlo en el sector privado, ¿verdad? Si hay
Si hay un oligopolio, no, la calidad probablemente no va a mejorar, pero si hay mayor competencia, eso ayuda automáticamente a que mejore lo que se ofrece a la ciudadanía, y también garantiza la alternancia, estabilidad, porque promueve la participación ciudadana. Hoy muchos ciudadanos ya están convencidos de que las cosas no pueden cambiar. Nos convencieron en 34 años de democracia. No tomo la dictadura, pero tomo los 34 años de democracia desde que con un nuevo sistema político nació una nueva esperanza, comenzamos todos a construir una nueva realidad, y resulta ser que esa democracia en verdad hoy es una democracia incompleta, no es una democracia total. Entonces eso hace que la gente deje de creer ya en la posibilidad de que las cosas cambien, que su voto tenga valor, que se pueda construir un mejor futuro, y nos roban lo último que nos queda, que es la esperanza. Hoy mucha gente perdió la esperanza y tenemos la obligación de recuperarla a partir del 30 de abril. O sea, es que porque en algún momento hicieron el paralelismo, digamos, dos personas jóvenes marcando la diferencia, ¿verdad? Que es la que vos ya estás haciendo, de formación, de capacidad técnica y demás. Pero hay un momento sobre el que te quiero preguntar, que es en la reunión de la Junta de Gobierno del 2016, cuando dicen, ministro que no sea colorado tiene que dejar el gabinete del gobierno de Horacio Cartes. Vos habías llegado a la Senadidad por una cuestión de una formación técnica digamos, del sector privado, ¿verdad? Santi Peña se va, se pone en el acto, se pone el pañuelo colorado, pero vos no hiciste eso. No. Digamos, ¿qué te atajó a no ir a hacer lo mismo, digamos? No te digo públicamente, sino que ¿por qué Sole Núñez dice, yo no me quiero afiliar al Partido Colorado para mantener el cargo? Y primero porque yo no lo iba a hacer, yo creo. Yo soy una mujer de convicciones bien firmes, muy determinada. No le tengo miedo a nadie, ni a nada. No le debo nada y a nadie. Y para mí estaba clarísimo, si alguien me iba a obligar a afiliarme a algún partido, que yo prefería estar fuera del lugar donde estaba, ¿verdad? Y esa postura la senté con mucha claridad. Recuerdo que inmediatamente los medios de comunicación comenzaron a llamarme, yo atendía el teléfono y me preguntaban, ingeniera, ministra, ¿usted se va a afiliar? Y decía, no, ¿por qué me voy a tener que afiliar? O sea, a mí no me comparen a otra persona por las decisiones que tomó esta otra persona en esos momentos. Yo absolutamente nada tengo que ver. De hecho, ese momento fue una desilusión muy grande para muchos jóvenes, la decisión que tomó Santiago Peña. Recuerdo amigos que me escribían y quedaba como en evidencia ya lo que íbamos a ver con mayor claridad meses después, cuando él decía candidatarse, porque cuando eso ni siquiera era candidato. Decía que no se quería candidatar, incluso me acuerdo. Exactamente, que no se quería candidatar. Finalmente todos vimos los pasos que fue dando, la dirección que fue tomando, cómo fue perdiendo su compás moral. Yo insisto, yo lo veo muy desorientado hoy, muy desorientado. Me preocupa que una persona así pueda o quiera o pretenda liderar el Paraguay. Y nosotros nos diferenciamos bastante desde ese momento y en adelante las decisiones que fuimos tomando, ¿verdad? Es más, considero que fueron decisiones completamente opuestas. ¿En qué sentido, Sole? Y él decide afiliarse, yo no. Él renuncia a su cargo de ministro para candidatarse por el Movimiento Honor Colorado. De hecho, yo fui crítica en su momento cuando él aparecía en actos públicos que no debería, siendo candidato. Lo critiqué, me valió unos cuantos enojos, pero el que nada debe, nada teme. Yo siempre soy muy transparente en ese sentido, busco transmitir mis ideas y decir lo que considero que es lo mejor para el Paraguay. Él decide trabajar para las empresas de Cartes, yo culmino mi periodo como ministra, voy afuera a estudiar, reconociendo muy humildemente que todavía tengo mucho que aprender y poder adquirir más herramientas para regresar a Paraguay. Entonces, no sé, puedo enumerar, que no sé si viene el caso, pero porque me preguntaste, ¿verdad? Puedo llegar a enumerar quizá muchas cosas. Él ingresa a la función pública, a la política, a partir de un cupo que le da su partido en ese entonces, que es el PLRA. O sea, él entra al Banco Central del Paraguay por un cupo político del Partido Liberal. En mi caso fue la militancia social, el trabajo
de muchos años en la sociedad civil, lo que me permitió construir puentes con la política y con el servicio público y tener el honor de servir al Paraguay después como ministra de Vivienda y hoy desde la política, buscando que la gente deposite su voto de confianza y nos permita demostrar de que las cosas sí se pueden hacer bien en Paraguay, ¿verdad? Entonces, creo que esa, entre otras cosas, capaz hay otras que las estoy obviando, pero por ejemplificar y poder graficar y poner quizá un paralelismo. La verdad que a mí me molesta mucho cuando me comparan con él, porque yo no tengo nada que ver con las decisiones que él tomó, es más, son diametralmente opuestas. Hay algo que yo entiendo que vos seguiste mucho, que es el caso Itaipú, en tu proceso de trabajo en políticas públicas y demás. Y ya yendo un poco a propuestas concretas, digamos, yo le escuché referente al Partido Colorado decir que hoy es imposible bajar la tarifa a pesar de que nosotros ya pagamos toda la deuda de Itaipú, o sea, Itaipú ya pagó toda su deuda. En función de gobierno, digamos, Efraín y Soledad Núñez creen que es posible, por ejemplo, que el haber pagado toda la deuda de Itaipú se transfiera algún tipo de beneficio a la población. Claro que se puede, 100%. Nosotros tenemos muchos equipos técnicos que están trabajando en las diferentes mesas temáticas con mucha seriedad, con mucha capacidad, con propuestas sólidas, haciendo un análisis del Paraguay que nos van a dejar para proyectar el Paraguay que tenemos que construir juntos. Claro que podemos traducir energía en desarrollo, cambiar esa política rentista que hemos tenido por siglos a una política desarrollista que impacte directamente en el bienestar de las familias paraguayas. Esto tiene que ver con el precio de la energía eléctrica que las familias, la gran mayoría de las familias, con mucho sacrificio pagan a fin de mes. Esto puede ser un facilitador y dinamizador también de nuestra propia economía porque va a movilizar el consumo. Un 100.000, un 200.000 que uno deja de pagar la energía eléctrica probablemente van a ser recursos que van a ir a parar en alimentación, en vestimenta, en ocio. Creemos de que sí se puede, así como otros cambios profundos que necesita el Paraguay en materia pública, en áreas donde estamos aplazados hasta el día de hoy. En materia de lavado de dinero, vos viviste la problemática de la vivienda en Paraguay, en tu área, digamos, como ministra de la Senavitat en su momento. ¿Cómo pensás que hoy afecta a la clase media? Pues, yo creo que es un error de los comunicadores, incluso que el lavado de dinero parezca tan aéreo. Sí. Pero nos afectan en cuestiones tan básicas como el acceso a la vivienda, ¿verdad? O sea, ¿vos pensás que eso está afectando realmente el lavado de dinero, está afectando al común de la gente? Y lo otro es, aprovechando paso, ¿cuál va a ser una política también en materia de prevención del lavado y en materia de vivienda, que es algo que vos conoces mucho? Claro, el lavado de dinero genera burbujas ficticias, ¿verdad? Por ejemplo, burbujas inmobiliarias que terminan elevando el costo de venta de las viviendas y esto imposibilita a muchas familias que puedan tener la casa propia. Entonces, claro que nos afecta de manera directa. No es un concepto abstracto, intangible, no es algo que solamente a los poderosos les afecta. Y también el lavado de dinero es... el combate al lavado de dinero es fundamental para garantizar un combate efectivo al narcotráfico. Por eso Estados Unidos hoy en día tiene una política tan agresiva de combate al lavado de dinero, porque... Bueno, los americanos dicen follow the money, ¿verdad? Que es identificar dónde están las organizaciones criminales, entonces identificar dónde está el dinero. Si ellos logran combatir efectivamente el lavado de dinero, van a lograr asfixiar a las organizaciones criminales, ¿verdad? Por eso que se enfocan tanto las políticas de combate al narcotráfico en combate al lavado de dinero y ya no tanto en el combate frontal a las drogas, como era anteriormente y en décadas pasadas la política que también lideraba Estados Unidos, que era entrar y cortar los cultivos, eliminar los laboratorios de cocaína. Esto demostró no ser efectivo si no hay una política que se contraponga, ¿verdad? Entonces, es fundamental que la CEPRELAT tenga los recursos que necesita, las garantías y el apoyo político para llevar adelante las investigaciones con el sistema financiero que nos permitan identificar aquellos casos, aquellos negocios, aquellas fachadas, aquellas empresas que en verdad están siendo grandes lavadoras de dinero.
En combate al crimen organizado hay muchas otras políticas que se tienen que articular. El sistema de seguridad nacional involucra a demasiadas instituciones: la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa, la Secretaría Anticorrupción, la Cenavico, la CEPRELAT, el Ministerio de Justicia, entre otras tantas, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos siempre de reforma del sistema de seguridad, tenemos que pensar en todo ese sistema de instituciones. Y lo otro era... Ya yendo un poco a tu plan de gobierno, el tema de la vivienda, digamos. Ok. ¿Cómo andan a enfocar ustedes, digamos? Claro, este es un tema que además me apasiona mucho, que creo que hay una oportunidad muy grande de hacer cosas que generen impacto en los próximos 5 años, porque hay mucha demanda de vivienda, hay mucha gente que no tuvo hasta el día de hoy la oportunidad de tener la casa propia. Y es más, a mí me preocupa toda la generación de jóvenes que le llamo la generación sin casa, que es una generación que, a pesar de que sus padres y sus abuelos sí tuvieron la capacidad de comprarse un terreno, construirse una casa, comprarse una casa, es una generación que, si no se ponen en marcha las políticas adecuadas, va a ver truncadas sus posibilidades de tener una casa propia, pero para siempre, ¿verdad? Y nosotros proponemos, o sea, hay 5 cuestiones que tenemos que tener en cuenta que tenemos que resolver para poder garantizar el acceso a una vivienda digna a las familias de ingresos medios, ¿verdad? Lo primero, sí, es el crédito hipotecario, ¿verdad? Que vi que las propuestas de Santiago Peña se centraban solamente en eso. Yo fui y soy bastante crítica a lo que ellos propusieron, porque genera falsas expectativas y eso no va a lograr solucionar el problema de vivienda. O sea, van a pasar unos cuantos años, va a existir el producto financiero, pero no va a resolver la crisis de vivienda. Porque el crédito es importante, eso es, tiene que existir básicamente la profundización del crédito hipotecario, que exista el producto financiero para que vos, Juanqui, te puedas ir a un banco y puedas ver que existe un préstamo a tasas razonables y a plazos razonables para que vos puedas comprarte una casa o construirte una casa. Pero muchas veces el producto financiero existe, pero no es accesible. ¿Eso qué significa? Va un ciudadano común al banco, le dicen: sí, tenemos este programa, mi primera casa, mi primera vivienda. Le piden sus requisitos y le dicen: no, usted no califica, señor, o usted no califica, señora. Eso significa que el crédito no es accesible. ¿Por qué? Porque el sistema financiero lo considera o demasiado riesgoso, o el proceso es demasiado burocrático, te piden demasiados papeles que uno ya no puede cumplir, y entonces el producto está ahí creado, pero no es suficiente si no garantizamos el acceso al crédito. Y eso se puede lograr con la creación de un fondo de garantías de la vivienda, donde el Estado toma el riesgo, asume el riesgo de que el banco te dé un crédito a vos. Existen otro tipo de formatos también en otros países, en Guatemala, en Chile, el seguro de hipotecas también, pero es fundamental que, si generamos el producto financiero, también funcione el fondo de garantía. Lo tercero es el acceso a suelo barato, hablando mal y pronto. Existen costos muy prohibitivos de la tierra para construirse una vivienda o al comprarse una casa. Entonces ahí nosotros proponemos la creación de un banco de suelos públicos, porque hoy el Estado paraguayo es propietario de muchas tierras, de tal manera que estas tierras puedan ser destinadas a la construcción de vivienda. El cuarto punto para nosotros es el acceso a capital para los desarrolladores inmobiliarios, que hoy en día están creando oferta de vivienda, pero no es oferta de vivienda económica. Entonces, de nada te sirve a vos que exista el producto financiero, que el banco te dé el crédito. Vos te vas con tus 200 millones, con tus 100 millones, con tus 150 millones, y te vas al mercado y resulta ser que no encontrás ninguna vivienda que se venda por ese precio. Claro. Entonces hay que trabajar con los desarrolladores inmobiliarios y poner incentivos de crédito, de capital, siempre y cuando ellos desarrollen vivienda económica de un precio de venta que establece el Estado. Y eso sería fundamental. Y el último punto es el desarrollo de tecnología que permita abaratar los costos de construcción. Hoy en día los sistemas constructivos, las metodologías constructivas en Paraguay son muy artesanales, son muy costosas, y esto no permite abaratar los costos de las viviendas que se están construyendo. Entonces esa sería la quinta pata. Si uno no se enfoca en esos 5 elementos, va a fracasar. Cualquier política de vivienda que se ponga en marcha va a fracasar. ¿Y cuál fue mi dificultad como ministra de la Vivienda? Porque uno diría: ¿y por qué no resolviste eso en su momento? Y porque yo tenía una pata de justamente esas 5. Porque yo no era presidenta del Banco Nacional de Fomento.
Yo no era presidenta de la Agencia Financiera de Desarrollo. Yo no era presidenta o ministra del Ministerio de Hacienda. Uno necesita articular muchas instituciones públicas que también fueron mi frustración en su momento al estar los 3 años que estuve como ministra de la Vivienda, y hoy como vicepresidenta sí voy a tener la capacidad de poder articular y resolver todos esos problemas que no pudimos resolver en su momento. No quiero dejar pasar la oportunidad porque es algo que seguramente vos habrás visto que te reflotaron varias veces, que es el tema del video en el que supuestamente le alababas a Santiago Peña, que fue posterior a las críticas que hiciste vos de su aparición como candidato en actos públicos, ¿verdad? O sea, pero quiero aprovechar para preguntarte qué pensás de su gestión como, ya me hablaste del Santiago Peña candidato, digamos, pero de su gestión como ministro, digamos. Sí. Y sobre todo, no sé si vos estás en ese grupo de gente que decís, que me decías hace rato, hubo gente que se desilusionó cuando se afilió así por el cargo, ¿verdad? No sé si vos considerás también que... Primero que no hay, digamos, tal video donde yo le alabo. Esa fue una conferencia de prensa mucho antes que incluso él sea candidato, donde me preguntan de rebote una periodista, ¿qué pensás sobre la hipotética posibilidad de que se candidate? Yo le respondí, me parecía bien, en ese entonces pintaba bien, uno podría decir vulgarmente, parecía una persona técnica. Cuando eso no se había abrazado todavía a González Daer, no se había abrazado a Ulises Quintana, no se había abrazado a Beto Velar, a Calega Laverna. Era una persona que merecía quizá el beneficio de la duda, ¿verdad? Es decir, a ver un poco a dónde te lleva la política y a ver un poco si es que te desvías del camino o si realmente sos consecuente con el discurso, con las propuestas, con las ideas, ¿verdad? Y luego de ese video él decidió ser candidato y bueno, ya todos fuimos testigos del camino que él fue tomando, que sí, yo creo que representó una desilusión para muchísima gente. Sigue desilusionando, yo creo que no, hay muchos amigos colorados y coloradas, de hecho, que me escriben todo el tiempo y bueno, ya no tienen ningún tipo de fe depositada en su persona. Creo que perdió todo lo que podía haber tenido en algún momento. Y hoy es la persona que estamos viendo, ¿verdad? Un candidato funcional a un sistema corrupto, a un sistema clientelar, a un modelo arcaico, viejo, que tiene que ser derrocado en el Paraguay. Hoy lo que menos representa es renovación y cambio, representa más de lo mismo y sería realmente terrible que la gente siga depositando su confianza en él. Vos sabés que te quiero aprovechar para preguntarte, digamos, porque en el último año, sobre todo desde que se da la concertación como tal y empiezan a posicionarse las duplas presidenciales, desde el cartismo, que hoy se dice defensor de la derecha y de la familia y de los valores tradicionales, han tratado de instalar mucho aquello de que la concertación es el riesgo del comunismo en Paraguay, del riesgo de la propiedad privada, del capital privado. Primero, satanizar ideología en esta época de la vida, ¿verdad? Pero después lo otro es que yo tuve la oportunidad de hablar contigo, en este mismo espacio de hablar con el candidato a la presidencia, con Efraín, con otra gente de la concertación. Y ni hablando con ustedes, ni escuchando sus discursos, escuché alguna vez el intento de ir contra los empresarios, contra el capital privado, contra la propiedad privada. Y quiero aprovechar y preguntarte si es que realmente ustedes tienen algún plan secreto para ir contra el capital. De rigor es válido responder, pero sí, ellos tratan de instalar una campaña del miedo, del temor, sí. Decir que el cambio va a ser introducir ideas foráneas, replicar los modelos económicos de Venezuela, de Argentina, cosa que está muy alejada de la verdad. Pero es lo único que les queda, porque no pueden defender un modelo de los últimos 70 años, entonces tienen que jugar con el miedo y con el temor y buscar instalar la idea de que es preferible malo conocido que bueno por conocer. Y esa es una premisa terrible porque nos limita, nos impide abrirnos a nuevos horizontes, la posibilidad de construir juntos una nueva realidad. Para mí es una postura mediocre, conformista, cobarde. Lo mismo pienso de la gente que va a votar en blanco, que no se va a ir a votar. Creo que eso representa votar por el continuismo. Creo que tenemos que animarnos como generación a tomar riesgos, a cambiar las cosas cuando las cosas no están bien. Y hoy el Paraguay que tenemos no es el Paraguay que nos merecemos. Y puedo citar
un montón de situaciones, pero quiero englobar en un episodio lamentable, triste, que a todos nos tocó ver a través de las redes sociales, de una madre paraguaya dando a luz en el pasillo de un hospital público. Digo que se me pone la piel, se me eriza la piel, porque un país que no es capaz de garantizar a las mujeres, a sus madres, que den a luz en una cama. No es tanto lo que estamos pidiendo, que puedan dar a luz en la cama. Claro. Estamos hablando del mayor milagro de la vida, que es la posibilidad de dar vida, de dar la bienvenida a nuestros futuros compatriotas. No tenemos la mínima dignidad de asegurar algo que todas las mujeres tienen por derecho, que es tener acceso a un parto que sea seguro, protegido, humanizado, en la cama de un hospital y no en el piso como animales, ¿verdad? Y yo todavía no entiendo cómo no reaccionamos ante ese tipo de situaciones. A veces me asombro de lo pasivo que somos los paraguayos, ¿verdad? Porque te dan ganas de romper todo cuando uno ve esas imágenes que representan la realidad para muchísimos compatriotas. Porque todavía si hubiese sido una cuestión excepcional, pero veíamos eso en el Hospital Nacional de Itagua y un par de días más a un adolescente de 17 años en el hospital público en Hernandarias en unas mismas situaciones. Y cuando uno escarbe y recorre un poquito el Paraguay, te vas escuchando y vas conociendo anécdotas similares, que son ofensivas, que son violentas, que nos degradan como nación y que nosotros no deberíamos permitir que sea parte de nuestra realidad. Te quiero preguntar por el candidato a vicepresidente del Partido Colorado, Pedro Aliana, porque, digamos, es tu contrario por el cargo, digamos. Pero a diferencia tuya, yo le veo muy callado. No parece, yo no sé, yo iba a preguntar en estos días si empieza su candidatura o no, porque está completamente ausente. No le veo, a mí me encantaría debatir con él acerca de cuál es su visión acerca del rol que debería cumplir la vicepresidencia en el futuro, porque necesitamos vicepresidentes más presentes. No es que los vicepresidentes han sido floreros en el pasado, también han sido grandes líderes de la maquinaria corrupta que se han ocupado de asaltar las arcas del Estado sentados en esa silla. O sea, la vicepresidencia no es que puede ser inerte, la vicepresidencia puede generar mucho daño al país si no nos ocupamos de elegir a personas idóneas, a personas que demuestren su única preocupación por el interés general por el país y no que sean elementos para satisfacer ambiciones de un sector, ambiciones partidarias, para mantener los clanes, para llevar adelante los negociados con el Congreso. Eso le hace mucho daño al país. Estados Unidos anunció una nueva sanción, digamos, a una empresa ligada al expresidente Horacio Cartes, su buque insignia, hecho que estaba Galera del Este. Pero más allá de la persona en particular o del grupo empresarial, ¿qué daño le hace al país que personas que hayan ocupado o que siguen ocupando cargos de poder, porque el vicepresidente de hecho está sancionado también, reciban este tipo de sanciones? Pensando en el futuro, digamos, para impedir que la gente venga a invertir, o sea, ¿qué daño nos está causando esto? Es terrible para la imagen país, es terrible para el proceso de obtención de grado de inversión que permite que Paraguay sea atractivo para los flujos de capitales a nivel internacional, que tiene que ser una punta de lanza para el crecimiento económico en los próximos años. Es vergonzoso, nos afecta a todos los paraguayos de bien que laburamos todos los días para sacar adelante a nuestras familias, para sacar adelante al país. Yo a veces pienso hasta dónde te puede llevar la ambición por el dinero y por el poder. Una persona que ya fue presidente de la nación, que es el mayor honor conferido por el pueblo a un ciudadano, porque es así tiene que ser. O sea, cualquier cargo público es un honor enorme. Tiene que ser entendido como tal, no como una oportunidad para satisfacer ambiciones personales de poder o para hacer que el propio patrimonio empresarial crezca o para proteger los negocios, no sé, ¿verdad? Vaya uno a saber las razones, digamos, detrás, pero demostraron con sus decisiones que el Paraguay no está primero, ¿verdad?
Yo creo que eso para mí es lo más claro de las decisiones que fue tomando el Grupo Cartes, incluso después de que Horacio haya sido presidente de la Nación. ¿Crees que se gana el 30 de abril o que la Concertación gana el 30 de abril? Yo creo que ganamos, pero a mí no me gustan los discursos exitistas. Prefiero siempre seguir llamando y convocando el apoyo de la gente, seguir diciéndole a cada uno de los ciudadanos que les necesitamos. Estamos unos cuantos poniendo el cuerpito, dejando atrás nuestras vidas, dejando atrás nuestros proyectos, lanzándonos a la pileta en una carrera que a veces es bastante solitaria, con justa razón, ¿verdad? Porque la gente ya no cree en los políticos porque nos han traicionado y nos han defraudado demasiadas veces, entonces tenemos que luchar contra esos paradigmas que están instalados, ¿no? Que todos venimos para hacer más de lo mismo, que todos venimos a replicar, ¿no? El que sube nomás roba, ¿verdad? Todas esas ideas que adrede el sistema nos instala, y yo no quiero dejar de pedirle su apoyo a la gente, ¿verdad? Porque la única manera que lleguemos y que logremos el cambio es si la gente nos da una oportunidad para demostrar que las cosas puedan ser diferentes. Pero ni siquiera le digo que nos crean, les digo, denos el beneficio de la duda. Quiero aprovechar, Sole, si bien yo trato, digamos, porque me ha tocado ser víctima de los ataques del grupo, pero como hay una fundación, una ONG, que es Alma Cívica, que trabaja en control electoral, de la cual vos formaste parte en su momento, que está siendo centro de un ataque de parte del Grupo Cartes justamente, quería aprovechar para consultarte, ¿verdad? Y decirte si realmente vos seguís formando parte y si ahí se está financiando tu campaña con fondos de no sé dónde, o sea, porque se ha dicho tanto. Sí. Entonces, aprovechando, digamos, que está este espacio, preguntarte también sobre eso, ¿verdad? Para ir cerrando. A mí me preocupa mucho que grupos políticos que tienen dominio de algunos medios de comunicación busquen perseguir a organizaciones de la sociedad civil. Eso podemos ver en la dictadura. En la dictadura se perseguían a organizaciones de la sociedad civil porque, bueno, no había espacio para el libre pensamiento ni para el activismo. Lo que hoy estamos viendo es eso, una persecución a una organización con la cual yo ya no tengo nada que ver. Hay un grupo de jóvenes, de profesionales que están llevando con mucho entusiasmo y mucho compromiso el liderazgo de una organización de la sociedad civil que busca contribuir con el desarrollo del país y también satisfacer huecos y espacios vacíos donde el Estado no está funcionando, ¿verdad? Ustedes saben, yo cuando regresé de Inglaterra después de mi maestría en políticas públicas, gran parte de mi tiempo entre mis tareas profesionales la dediqué a la docencia, porque volvía al Paraguay con tantas ideas, con muchas ganas de aportar, veía una debilidad en cuanto al capital humano en la administración del Estado. Quería trabajar para fortalecer la función pública. Entonces me metí a la academia en la universidad, enseñé por 3 años un diplomado, un programa académico que yo misma lo desarrollé, que fue un diplomado en políticas públicas basado, inspirado en la maestría que había hecho en Oxford, y también un diplomado en gestión urbana y desarrollo local, donde trabajamos muchos temas de economía urbana, gestión metropolitana, administración de gobiernos locales, etc. Y en Alma Cívica hicimos lo mismo, desarrollamos unos programas de una academia de liderazgo público, básicamente, que entrenamos, capacitamos a candidatos, candidatas de todos los partidos políticos, incluyendo el Partido Colorado, muy buenos referentes que participaron en su momento en los programas, y acercábamos un contenido académico en gestión de políticas locales, políticas turísticas, políticas culturales, en modernización del Estado, en conocimiento súper diverso que es necesario para fortalecer nuestras instituciones, ¿verdad? Eso fue lo que yo hice al regresar. Cuando decido entrar en la política, lógicamente me desentiendo en absoluto de la organización, renuncié no solamente al puesto que tenía como directora ejecutiva, sino que a absolutamente todo tipo de injerencia que pueda tener en la organización, y ya hace más de 1 año funciona independientemente y tiene su comisión directiva, tienen su equipo, que a algunos los conozco, a otros no, a otros ya ni los conozco, que forman parte del equipo, que están con mucho compromiso trabajando para mejorar nuestro país. Pero quiero resaltar de nuevo, Juanqui, lo preocupante, o sea, lo grave que es que un sector político a través de
de los medios que están bajo su poder busque cercenar la libertad de una organización de la sociedad civil que busca mejorar la calidad de nuestra democracia. Eso es grave. En la dictadura lo veíamos. En democracia es intolerable. Gracias, Sole, por tu tiempo. No, por favor, gracias a vos, Juanqui. Te quiero comprometer que si es que realmente ganan, seguramente volver a conversar ya como vicepresidenta electa. Sin problema. Ahí vamos a resignificar el rol de la vicepresidencia. A la gente le pido siempre que nos dé su voto de confianza. Les voy a demostrar que los vicepresidentes sí pueden ser útiles para el país, que sí pueden llevar adelante grandes procesos de cambio, reformas, proyectos, programas a nivel nacional y hacer que exista un antes y un después en la vicepresidencia a nivel nacional. Gracias, Sole. Gracias.